egunon guztioi, ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik, eta lehenik eta behin ere maikidea aurkeztuko dizuet. Quiero presentar a Javier García, socio, patrono y secretario de la Fundación Columbus, y entre los dos os daremos una pequeña presentación y detalles del concierto benéfico del lunes 28 de enero. Bueno, Javier azalpenen aurretik sarrera txiki bat egingo dut eta adieraziko dizuet, nola elkarlanean ari geran lantzen proiektu estrategiko bat, terapia genikoaren inguruan, Donostian kokatu dana eta zabaltze prozesu, espansio prozesu baten lantzen ari garena, eta horren hildoan berrikuntza bat, ikerketa bat burutzen ari dira, batez ere umeentzako minbiziaren gaixotasunaren aurrean, eta batez ere gaixotasun arraroen aurrean, horren inguruan berrikuntza eta ikerkuntza garatzeko. Kontzertu benefiko bada, esan dugun bezala, hemen ez gaude hain ohituta, badirudi Amerikara estilo hori pixka bat ikasten ari gerela, bai mezenazgo, fundazio, donazio inguru horietan, baina iruditzen zitzaigun gauza ekimen polit bat zela, eta gure babesa eskaini diogu, El Soldato and Friends kontzertua izango da, eta gero Javierrek adieraziko izue azalpen gehiago. Badakizue Gipuzkoan biozientzien da osasunen arloan aurrera pauso garrantzitsuak ematen ari gerela, guretzako apostu estrategiko bada, Gipuzkoa eta batez ere kasu honetan Donostia, esan dizuten bezala berrikuntza, ikerketa, terapia geniko horren inguruan, nik uste dut leku klabe bat garatzen ari garela arlo horretan, eta kalitatezko azpiegiturak eta berrikuntza hori bultzatzen jarraitu behar dugu. Eta nahitaezkoa da erakundeok bide horretan enpresa hauen bide lagun izatea, ez? Guk uste dugu apostu estrategiko badala eta Gipuzkoaren etorkizunentzat sektore klabe bat izango dela. Gipuzkoan badakizue zentro teknologikoak ditugula, nik uste gaitasun zientifiko eta teknologiko oso onak ditugula, badugu osasunezko sistema moderno bat, eta baditugu enpresak, bai hemengoak, bertakoak, eta bai kanpotik erakarritakoak bidalienen kasua izango dugu. Beraz, nik uste dut egin behar duguna da, hori nik uste dut ekosistema hori bultzatzen jarraitu, eta ikerkuntza, garapena eta berrikuntza aplikatu dadin sektore berri honetan. Ze azken finean nahi duguna da, etorkizuneko Gipuzkoa horretan, biozientziak eta osasunak, horrelako ekonomia arloan sektore berri bat izatea. Lanpostu berriak sortuko dituena gainea. Eta, esan dizuetan bezala, lan lerro horretan, Fundación Columbusi babesa eskaintzen diogu, eta konkretuki aurren kasuan, Espainin estatu mailan eskaintzen ez den protonterapia sesio saio batzuk laguntzen dituztelako, aurren minbizi berezi batzuk tratatzeko, hemen ematen ez dena, eta gaur aurkeztuko digu bigarren formula bat terapia genikoan oinarrituta. Aurren minbizia eta batez ere gaixotasun arraro horiei aurre egiteko. Bueno, como os decía, en Guipúzcoa estamos haciendo una clara apuesta por el sector de las biociencias, de la salud, que consideramos un sector estratégico para el futuro de Guipúzcoa. Guipúzcoa cuenta con unas capacidades científico-tecnológicas en sus centros de investigación y en sus centros de innovación. Contamos con un sistema de salud moderno y contamos con un conjunto de empresas, de bioempresas muy dinámicas, empresas de aquí y empresas que han sido atraídas por el ecosistema que ofrece sobre todo el ámbito de Miramón, el ámbito de Guipúzcoa, y consideramos que tenemos que ir trabajando en ese ecosistema, sobre todo para crear un nuevo sector en ese ámbito de salud, que va a ser un sector económico y que va a atraer, que nos va a servir también para atraer nuevo talento, aparte de retener el talento que estamos ya generando aquí. Por tanto, y en ese sentido, mostramos nuestro apoyo a la Fundación Columbus, que sigue dedicando sus esfuerzos, bien como os decía en euskera, por una parte a la terapia con protones, que es no disponible en estos momentos en España,
Y hoy Javier nos hablará también de ese segundo programa de salud relacionado con el desarrollo de soluciones, pero ya utilizando terapia génica para enfermedades raras y de cáncer infantil, como os comentaba. Consideramos que desde las instituciones tenemos que seguir apoyando ese ecosistema, tenemos que seguir trabajando, reforzando e impulsando el ámbito de investigación, el ámbito del desarrollo y sobre todo el ámbito de esa innovación en el sector biociencias y salud, que es el que nos va a permitir pues, encarar retos, ¿no? Retos como son el cáncer infantil, las enfermedades raras, que bueno, que parece que son pocas, pero bueno, pues son más de 7.000. Más de 7.000. Beraz, nik uste dut, edozein lurraldea, enpresen mailan beti esaten dugu, oinarri zientifiko eta teknologi hori landu behar degula, hori dela lurralde bakoitzaren oinarria, eta guk hori nahi dugu Gipuzkoarentzat. Eta esan bezala, Gipuzkoak biozientzia, osasun, zahartzaro arlo honetan, gure etorkizuna eraikitzeko asmo horretan, hau ere nahi dugu ekonomiako beste sektore bat suertatzea, garrantzitsua da, aipatu bezala, talentua erakartzeko eta bertako talentua bertan izateko horrelako sektore bat izatea lurraldean, eta horretan jarraituko dugu, eragile berri hauei danai bide lagun izaten. Y nada más, le paso la palabra a Javier para que nos dé detalles del concierto, por una parte, del concierto benéfico y también del programa de salud que ahora mismo están impulsando. Javier. Un placer para nosotros, para la Fundación Columbus, estar aquí y agradecer también a Ainhoa y a la Diputación de Guipúzcoa todo el apoyo y todo el compromiso, no solo con la Fundación, sino también con el proyecto de desarrollo biotecnológico e industrial en el territorio de Guipúzcoa. Pensamos que ofrece un montón de posibilidades de crecimiento y también de visibilidad de temas que van a desarrollar, van a cambiar la medicina y que van a pasar aquí en San Sebastián, concretamente en Miramón, gracias al apoyo de la Diputación y al trabajo de inversores y mucho talento que hemos conseguido traer hacia esta zona. Nosotros, como la Fundación Columbus, es un grupo que nace con la idea de trabajar en dar soluciones a terapias avanzadas, pero que no están disponibles en el mercado o que no van a estar disponibles por razones comerciales, porque no hay interés comercial, porque no hay interés económico. Entonces, nacemos hace 18 meses y nos planteamos trabajar en un tema, concretamente, el primero que hacemos es cáncer infantil. Cáncer infantil para tratar tumores cerebrales y tumores de difícil tratamiento con una terapia que en este momento no existe en España. Es la terapia de protones, que es una forma de radioterapia que se aplica en todos los países desarrollados, pero que únicamente España, Portugal y Grecia no tienen en este momento. La radioterapia convencional es una forma eficaz de tratar tumores, pero tiene un componente problemático a la hora de efectos adversos en los niños. Quema los tumores antes y después del tumor, con lo cual en niños cuyos órganos están en crecimiento puede afectar y crear secuelas a largo plazo que son no deseables. La radioterapia con protones tiene un efecto diferente, solo deposita la energía que quema el tumor en el tumor y en zonas anteriores, pero muy poquita cantidad, con lo cual está indicada para los tratamientos de estas enfermedades, de estos tumores, por la menor secuela y efectos adversos. Entonces, en España no existen estos tratamientos. Pensamos que el primer centro en España estará abierto a finales de este año, principios del año que viene, pero también desde la Fundación decidimos hace año y medio que todas estas familias, todos estos niños no podían esperar. No había forma de que esperaran a que los tratamientos estuvieran disponibles y entonces decidimos que el primer programa de la Fundación iba a ser mandar a estos niños a otros centros europeos donde se estuvieran dando esos tratamientos, sacarlos del sistema de salud durante 6 o 8 semanas y devolverlos al sistema de salud con el tratamiento ya realizado. En este momento la Fundación Columbus ha enviado alrededor de 15 niños. Hemos enviado también a algún adulto que ha llegado y que le hemos ayudado y los resultados han sido muy buenos desde el punto de vista médico, porque son los médicos los que lo prescriben y evidentemente estos tumores tienen curación porque el tratamiento está indicado para eso y hay mucha experiencia en este tema fuera de España,
pero también desde el punto de vista de las familias. Nosotros nos preocupaba muchísimo pues buscar una forma en la que las familias pudieran, además del problema que tienen de una enfermedad muy complicada, pues tuvieran que salir de su domicilio, de su casa, buscar un sitio nuevo, encontrar una forma de estar en Alemania, en Italia, y un periodo que es dilatado, que son entre 6 y 8 semanas. Entonces, la Fundación se dedica a ayudar en todo ese proceso que tiene que ver con la salida de estos niños de España, la traducción de los informes clínicos, la ayuda con traductores en las consultas, los billetes, el alojamiento, multitud de casuística que cada una es diferente y que tratamos de forma individualizada. Entonces, de momento llevamos 15 niños tratados, esperamos tener más. Y cuando estén los centros en España, pues veremos si este programa tiene sentido continuarlo. Pensamos que sí durante unos meses, porque estamos hablando de casos muy complicados, donde seguramente la experiencia que se desarrolla en los centros españoles tardará todavía unos meses en crearse. Y bueno, la Fundación va a seguir llevando niños, llevando familias. Los estamos llevando ahora a Alemania, los estamos llevando a Italia y los estamos empezando a llevar a la República Checa. Entonces, estos son los 3 centros con los que trabajamos en este momento. Ese es el primer programa en el que la Fundación trabaja, y nosotros nacíamos con la vocación de hacer 2 cosas radicalmente distintas. Como Ainhoa mencionó, el tema de cáncer y el tema de enfermedades raras. Enfermedades raras es un tema que a nosotros nos motiva muchísimo, conocemos muy bien el entorno y hay muchas enfermedades raras que se tratan con una tecnología nueva, que es con la que estamos trabajando aquí también en San Sebastián, que es la terapia génica, que es básicamente corregir un gen que falta, que no está en una persona que nace, corregirlo, cambiarlo, y que ese gen vuelva a producir la proteína que tiene que producir y que la enfermedad se cure. Esto es una terapia avanzada que está ya en desarrollo, que va a ser la gran revolución de la medicina, y que hay cientos de desarrollos en el mundo que están trabajando. Aquí en San Sebastián lo que vamos a hacer es la producción para esos vectores, para esas empresas que quieren llegar a esa solución, pero como Ainhoa mencionaba, hay 7.000 enfermedades raras. De esas hay unas cuantas, bastantes, cuyo número de pacientes es muy pequeño, tan pequeño que no existe interés comercial. 100, 200, 500 pacientes. Entonces nadie va a poner el esfuerzo para desarrollar una cura para esos niños. Entonces la Fundación lo que decidió es, como tenemos todo el expertise, tenemos una red internacional enorme, dedicar esfuerzos a curar varias enfermedades. Hemos elegido en este momento 4 enfermedades ultra raras que llamamos para curar. Una es el Parkinson infantil, que es una deficiencia de una proteína que se llama ADC. El segundo es una enfermedad que se llama Niemann-Pick tipo A. El tercero es otra enfermedad que se llama Niemann-Pick tipo C. Y la otra es una enfermedad que se llama GM1. Son enfermedades devastadoras. Los niños nacen sin un gen bien identificado, pero ese gen tiene una función clave en la vida del niño, con lo cual, según evoluciona la vida, la calidad de vida va deteriorándose y casi todos conducen a un desenlace fatal. Entonces, lo que vamos a hacer de la Fundación, lo que estamos haciendo de la Fundación, es en cada una de las enfermedades aglutinar al mejor grupo de expertos que podamos encontrar a nivel mundial y desarrollar una cura. No tan siquiera favorecer la investigación, trabajar en la investigación, sino desarrollar la cura que podamos entregar a esos niños, a esas familias que lo necesitan. Y en este momento estamos muy avanzados con el Parkinson infantil. El desarrollo viene de la Universidad de California en San Francisco, el doctor Chris Vankovic, que ha encontrado una forma de trabajar con estos niños y hacer un trabajo absolutamente espectacular, de forma que el vector que se les inyecta es una cura en una sola inyección. Entonces, llevamos tratados 6 niños con este problema. El Parkinson infantil tiene un nombre que a todos nos resulta familiar, Parkinson, pero es un poco más complicado que eso. Son niños que nacen sin neuroreceptores, sin neurotransmisores, que de alguna forma, para una analogía, es que el cerebro está desconectado del resto del cuerpo. No son capaces de controlar, su cerebro no puede mandar señales entre las neuronas. Entonces, imaginaros un niño que nace de esa forma, cómo va desarrollando, cómo va creciendo, pues no tiene una vida absolutamente lamentable para él y para los niños, para las familias. Entonces, no hay cura. Estos niños, la mayoría mueren temprano, y lo que estamos haciendo es conseguir que
sustituir una proteína que les falta en el cerebro y que pueden empezar a crear neurotransmisores. Y de esa manera esos niños vuelven a tener actividad, vuelven a comer, vuelven a hablar, pueden ir al colegio. Y llevamos 6 casos tratados, 6 casos en Estados Unidos, con resultados muy buenos. Estamos trabajando con la FDA también para llegar a la aprobación del producto. Y el ensayo clínico en Europa iba a empezar la semana que viene, pero el niño que iba a tratarse se ha puesto con una infección vírica, entonces tenemos que demorarlo 4 semanas, pero empezará a mediados de febrero. Nuestro objetivo es también en los próximos meses hacer un assessment de todas las familias españolas que tienen el problema y colocar a esos niños en el ensayo clínico entre junio y octubre de este año, para que puedan tratarse en el ensayo clínico y podamos dar solución a estos niños. Hay alrededor de 150 casos y la Fundación tiene el compromiso de llegar a todos los que podamos llegar. En Europa estamos empezando el proceso. Hemos lanzado también una iniciativa para ayudar a la Fundación de Parkinson Infantil a indagar otras zonas geográficas. Hemos ido a China ahora en enero y hemos planteado la opción de poder analizar los casos que hay en China y poder dar una solución también. Entonces, el objetivo nuestro es curar esa enfermedad y curarla de la forma más eficaz posible. Y creo que tenemos los medios para hacerlo. Igual lo haremos con Niemann-Pick A, con Niemann-Pick C, y lo haremos con GM1 y con cualquier otra en la que alguien se acerque a nosotros y nosotros podamos aportar una parte de ese desarrollo, una parte de ese know-how para llegar a esa cura. Y ese es el compromiso que tenemos en la Fundación Columbus. Y hemos elegido San Sebastián como el lugar de arranque de este programa por la importancia que tiene San Sebastián en el desarrollo de estas terapias, con toda la inversión que se ha hecho, con el desarrollo en Viralgen, y pensamos que es el sitio ideal para poner de largo esta iniciativa. La Fundación lleva trabajando ya 1 año y medio, hemos lanzado el proyecto de protones, pero aquí va a ser el punto formal donde vamos a lanzar el proyecto de terapia génica. Y lo haremos el lunes, día 28, con un concierto, una gala lírica en el Teatro Victoria Eugenia, aquí en San Sebastián. Y aquí quiero también dar una línea de también por qué la Fundación utiliza la música. La música es uno de los elementos que nosotros pensamos que es un lenguaje universal y que nos puede llevar a compartir los objetivos de lo que queremos hacer con mucha gente, no solo en las comunidades donde trabajamos, en las zonas donde trabajamos, sino también a nivel internacional. Entonces, la Fundación ha elegido la música como el hilo conductor de todo lo que hacemos. Y los conciertos son la forma de divulgar lo que queremos hacer y también de recaudar fondos. Entonces, el concierto que tendremos el lunes que viene en el Teatro Victoria Eugenia será una gala lírica de primer nivel mundial. Traemos y tenemos la gran suerte de contar con artistas de primer nivel absolutamente generosos con lo que estamos haciendo, como es María José Montiel, que es una de las mezzosopranos de referencia en España, que de hecho cantó Carmen aquí la última vez que se representó hace 1 año y medio, 2 años, y bueno, ella es embajadora de la Fundación y está súper comprometida con nosotros y bueno, pues ha venido a hacer conciertos de forma continuada, tanto en Estados Unidos, estuvo en Moscú con nosotros y ahora continúa con la gala lírica en San Sebastián. Entonces tenemos la gran suerte de contar con ella y también tenemos la gran suerte de contar con un tenor de absoluta referencia mundial que viene de cantar en La Scala, que va a cantar en la Ópera de Washington dentro de unos días y ha hecho un hueco en su agenda y va a cantar aquí en San Sebastián. Se llama Marcelo Puente y es un tenor de primer nivel mundial. Entonces los dos, María José y Marcelo, darán un recital lírico con ópera italiana, ópera francesa, dúos y bueno, pues absolutamente único, donde ayer estuve en el ensayo y la verdad es que es espectacular el nivel que ambos tienen. Bueno, yo los conozco hace mucho tiempo, pero el hecho de que se ofrezcan a venir y dar el concierto es una maravilla y pensamos también que es un reclamo importante para que todo el mundo en San Sebastián pueda disfrutar de una ópera, de una gala lírica que normalmente es difícil de encontrar. Y es una de las expectativas que tenemos, a ver si podemos llenar el teatro y tener todo el teatro lleno y disfrutando no solo de la gala, sino también compartiendo con todos los asistentes los objetivos que tenemos en la Fundación. Este concierto es la primera vez que lo vamos a hacer con orquesta y lo vamos a hacer con la orquesta de la Universidad de Navarra. Hemos elegido una orquesta de universidad
porque nos parecía muy interesante el tipo de proyecto que tenía. Es un proyecto educativo donde los alumnos estudian la carrera y forman parte de una orquesta, y su objetivo es conseguir que sea una orquesta de las primeras del mundo universitarias. Entonces, nos parecía que enganchaba muy bien con los objetivos que teníamos, y el concierto de San Sebastián será el primer concierto que la Orquesta de la Universidad de Navarra haga fuera de la universidad. Con lo cual también es un hito importante, los chavales están súper emocionados con la idea, y nos llena de orgullo también contribuir a ese desarrollo, que también forma parte un poco de lo que la Fundación quiere hacer, es contribuir al desarrollo de talento y también desarrollar pues talento musical, que al mismo tiempo pues son médicos, abogados, economistas, pues es muy importante con nosotros. Todos están dirigidos por el maestro Borja Quintas, que es el director musical del programa de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Y bueno, pues la verdad es que estamos súper encantados de estar aquí, súper contentos, muy a gusto. San Sebastián es un sitio que consideramos nuestra segunda casa y nos encanta venir, a pesar del tiempo que tenemos hoy, pero lo disfrutamos muchísimo, y como he dicho, nos apetecía muchísimo hacer el concierto inaugural en San Sebastián de una iniciativa tan importante como la de terapia génica. Entonces, bueno, solamente decir que las entradas se pueden encontrar en el web del teatro, el Victoria Eugenia, y bueno, pues hay un interés enorme por parte nuestra de que tengamos un teatro lleno, porque el espectáculo lo merece. Los artistas son de nivel mundial, y pocas veces veremos en San Sebastián estos artistas haciendo una gala tan exquisita y tan interesante para el público que ame la ópera y la lírica, y que además se va a dar el bono de poder entender un poco lo que hacemos en la Fundación, y de poder ver de primera mano cómo trabajamos en la Fundación, porque explicaremos un poco qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Galderarik, ¿alguna pregunta, dudas? Sí, todas las terapias, antes de llegar a poder entrar en el mercado, entran en fase clínica. Estas ultra raras tienen una fase clínica muy pequeña, porque hay muy pocos pacientes. Entonces, pensamos que la fase clínica la acabaremos con 10 o 12 pacientes, y a partir de ahí buscaremos una aprobación. Pero en este tipo de enfermedades ultra raras casi se puede decir que todo es un ensayo clínico, porque hay tan pocos casos que no se puede establecer una pauta como se hace con enfermedades donde hay muchos más pacientes. Entonces, es un ensayo clínico muy controlado, muy trabajado junto con las autoridades regulatorias, y donde la información fluye de forma muy constante entre lo que hacemos y la autoridad regulatoria. Pero la idea es tratar a todos los niños en los próximos 3 años, porque cuando acabemos el ensayo clínico, que lo acabaremos en septiembre-octubre, continuaremos, es decir, que continuaremos con una extensión del ensayo clínico hasta tener la aprobación, y no hay nadie haciendo un tratamiento para estos que sea igual de eficaz, con lo cual no nos vamos a parar, y seguramente pues seguiremos haciendo, dentro de lo que es un entorno muy controlado, regulado, ese tratamiento a las familias, porque el problema de estos niños es que el deterioro físico es brutal. Entonces no hay tiempo de espera, necesitas reactivarlos, y cuanto antes. Si viéramos alguna cosa que nos gustaría hacer, es identificar a estos niños un poco antes, porque cuanto más tiempo pase, peor es, porque luego hay una recuperación de fisioterapia y una recuperación psicomotriz súper complicada, y necesitaríamos entrar un poquito antes en estos niños. Pero ahora mismo el objetivo es intentar cubrir estos. Pues tenemos identificados unos 100 casos ahora mismo en el mundo. Tenemos, fijaros, en el mundo, creemos que hay unos 150, 180, y el objetivo es tratarlos a todos. No estamos hablando de enfermedades donde no hay una población grande, pero que el efecto es devastador, absolutamente devastador. Tenemos identificados 3, pero creemos que pueden ser entre 3 y 5. De hecho, el día 8, el día 9, hablo de memoria, tenemos una sesión en Barcelona, en San Juan de Dios, para hacer un assessment de las familias, de los niños de las familias que tienen esta enfermedad. Normalmente suele haber un poquito de algunos casos que no conocemos, pero lo normal es que estemos entre 3 y 5 casos en España. No, el tratamiento en este caso, como son tan pocos, y es un tratamiento muy, muy complicado, porque se basa en inyectar en el cerebro el vector de terapia génica, el virus se inyecta directamente en el cerebro en una zona muy específica. Lo vamos a hacer en 2 sitios. Uno es en California, se están haciendo en San Francisco, y otro lo vamos a hacer en Polonia, en Varsovia.
porque requiere una técnica muy especial y con tan pocos casos lo que merece la pena es centrarlo en dos centros y hacer el desarrollo de esa terapia en 2 centros. Y el segundo centro va a ser en Polonia. En el futuro, cuando encontremos curas para otras enfermedades y que sea una administración más sistémica, porque ahora mismo esta administración va directamente al cerebro, sí que utilizaremos hospitales y estamos ya conversando para trabajar aquí en San Sebastián y en el País Vasco con hospitales para poder empezar a entender cómo tratar esos casos. Pero cuando estamos hablando de casos súper técnicos, muy pocos, no merece la pena entrenar todo un equipo para hacer 1 o 2 casos. Y son temas súper específicos y preferimos hacerlo en 2 sitios. Si abrimos un tercero, seguramente será en China o en Taiwán, para poder tratar a los pacientes de aquella zona. Pero aún eso, yo creo que estamos incluso pensando en poder llevarlos a otros sitios como que ya estén trabajando. Vamos a ver, la terapia génica lo que hace es, la persona nace sin un gen, ese gen tiene una misión en el organismo. Anteriormente no se conocía, cuando alguien tenía una enfermedad no se catalogaba. Lo que pasa es que en los últimos 5 años hemos visto que las enfermedades empiezan a tener nombres, apellidos, segundos apellidos y se empiezan a catalogar muchísimo. Entonces, este tipo de enfermedad, esta enfermedad como el Parkinson infantil, son niños que nacen sin un gen que tiene una función básica en el cerebro, que es convertir unos productos en neurotransmisores, en serotonina y en dopamina. Este gen falta, con lo cual la proteína que consigue esa reacción química en el cerebro no existe. Entonces lo que nosotros hacemos es inyectar ese gen ese gen dentro del cerebro a través de un virus, llega a las zonas dopaminérgicas, cambia, crea el gen que falta y ese gen empieza a funcionar y empieza a crear dopamina y serotonina. Bueno, en general crea más dopamina que serotonina. Pero lo que hacemos es curar, sí. Pero el problema de este tipo de enfermedades es que hay un deterioro importante físico anterior que hay que recuperar. Entonces, esa es la parte más delicada, pero recuperamos una parte cognitiva y sobre todo le damos a la familia la esperanza de que trabajando en fisioterapia, trabajando en recuperación cognitiva, estos niños pueden tener una vida mucho más agradable, porque en este caso lo que sucede es que estos niños están desconectados del mundo, pero uno de los efectos secundarios que tiene la enfermedad son cuadros de dolor intenso que pueden durar 12 horas y cuadros de dolor que se pueden repetir 4 y 5 veces por semana. Entonces, según los neurólogos con los que estamos hablando, son cuadros de dolor de los peores que existen y eso crea un sufrimiento al niño espectacular. Lo que hemos visto es que cuando el tratamiento está entregado, la capacidad cognitiva sube, el niño puede comer, el niño puede moverse, el niño tiene flexibilidad para poder entender cosas y los episodios de dolor desaparecen. Entonces, cuando hablamos de cura de enfermedades raras, tenemos que tener siempre la idea de que la cura es posible, pero la cura son varios factores porque estos niños han estado enfermos desde el primer día y su desarrollo no ha sido el desarrollo esperado de una persona que tuviera todo su esquema genético en condiciones. Es una inyección solo. Es una inyección. Una inyección y no hay más tratamiento. Porque lo que hacemos es reemplazar el gen. Entonces ese gen va dentro de un virus, ese virus infecta una zona del cerebro y a partir de ahí, como buen virus, lo que hace es estar en la célula y lo que la célula recibe no es una carga antígena como el virus de la gripe que te da una carga antígena, te da el gen que te hace falta. Entonces ese gen pues sigue produciendo, hace el trabajo que tiene que hacer, que es producir la proteína que necesitas para esa función. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la terapia génica? No lo sabemos. Estamos viendo ahora entre 5 y 10 años puede ser. Lo que pasa es que lo que veremos seguramente es que a lo mejor a los 5 o 10 años hay que volver a reinyectar para poder volver a expresar proteína, pero todavía no hay suficiente experiencia en eso y pensamos que sí, que será razonable, sobre todo en niños que se les trate ahora en 10 años volver a reinyectar otra vez para que puedan volver a tener el gen que les falta. Pero no tenemos datos todavía de eso y es una de las cosas en las que las líneas de investigación están avanzando para poder entender cuál es la estrategia de reinyección que puedes tener. Pero si es una inyección es absolutamente milagroso. Los que vengan el lunes verán un vídeo absolutamente espectacular del caso de 2 familias que han pasado por el ensayo y verán el antes y el después. Entonces
es difícil que yo lo pueda explicar con palabras, es mejor verlo porque raya lo increíble. Mm. ¿Son los 6 niños que han pasado por esta Mm. terapia? Sí, sí. El vídeo son dos casos. Trabajamos con Discovery Channel, nos hizo un vídeo de las familias, un vídeo muy bonito de 8 minutos, donde vemos un poco el antes, el después y un poco dónde va la terapia. Y lo estamos utilizando un poco como la forma en la que explicamos con los casos reales cuál es el efecto de esto y cuál es la importancia de este tipo de tratamientos y el impacto que tienen las familias, porque eso es lo absolutamente maravilloso. Son familias que esperaban que sus niños murieran. Y ahora son familias que tienen una vida, los niños tienen una vida, van al colegio, como he dicho, la curación no es total porque son niños de 8 o 9 años que llevan 8 o 9 años pues, en una situación como si fueran vegetal. Entonces es muy difícil que todo eso se recupere, pero gran parte se recupera y sobre todo la calidad de vida de la familia, la calidad de vida del niño cambia radicalmente y bueno, lo veréis el lunes en el concierto porque es realmente milagroso. ¿El concierto se hace aquí o porque habla de una gira? No, la gira del Soldato en Friends, nosotros empezamos la actividad de la Fundación hace año y medio en Valencia, cuando arrancamos la Fundación. ¿Y por qué le llamamos el Soldato en Friends? El Soldato, la Fundación adquiere un cello que tiene una historia muy bonita. Os he dicho antes que la Fundación tiene una relación con la música importante. La música para nosotros es el idioma que vamos a utilizar para compartir lo que hacemos. Entonces surgió la oportunidad a través de un amigo común con los músicos que conocemos, que había un cello en Holanda de un chelista que se jubilaba. Este chelista es el primer cello de orquesta de cámara holandesa y la historia es muy curiosa porque este es un cello de un Guadagnini de 1800 que había estado en una colección privada hasta 1920. Este cello lo sacó un chelista holandés para su hijo, para que tocara. Este hombre se puso malo con una fibrosis pulmonar y no pudo seguir tocando el instrumento. Y entonces lo vendió, pero decidió abrir una tradición muy curiosa. Dijo, bueno, yo no quiero que este instrumento es único. Guadagnini solo hizo 3 chelos en una época tremendamente convulsa y es de una saga de luthiers importantísima italiana. Y este cello él no quería que volviera a una colección privada, entonces se lo ofreció a otro chelista, pero le puso una condición. Le dijo, yo te lo vendo a la mitad del precio que está tasado, pero con el compromiso de que cuando tú te jubiles hagas lo mismo. Lo vendas a otro músico que tú elijas, pero que tiene que cumplir una condición, que sea un buen músico, evidentemente, para que pueda tocar este instrumento y que además sea una buena persona. Entonces, esta tradición no escrita, que todo el mundo se la puede saltar si quiere, se ha mantenido hasta hace 2 años, donde Gerrayan Stegenga, que es el primer cello de la Orquesta de Cámara, llamó a Ángel Luis Quintana, que es el primer cello de la Orquesta Nacional de España, y le dijo a Ángel Luis, yo te he elegido como el sucesor del Soldato. De todas las personas que he conocido, con las que he tenido oportunidad de trabajar, creo que tú cumples las condiciones de ser un gran músico y una mejor persona, con lo cual te mando el cello, ya me lo pagarás y buena suerte. Entonces, Ángel Luis, claro, funcionario, estos son chelos que valen muchísimo dinero, estamos hablando de cantidades astronómicas, entonces no tenía dinero para pagarlo, y entonces ahí es donde entra la Fundación. La Fundación, hablamos con él, hablamos con Gerrayan, con el chelista holandés, y le dijimos, ¿por qué no mejoramos la tradición del chelo? En lugar de ser un chelo que pasa de generación en generación, es un chelo que pertenece a una fundación que se compromete a que se siga manteniendo la tradición de que se toque todos los domingos, se toque todas las semanas, que se toque, que la gente lo pueda escuchar, pero además damos una misión al chelo que es distinta, que es ser un poco el hilo conductor y lo que cura enfermedades. Entonces, Gerrayan Stegenga se puso súper contento, incluso nos hizo mejor precio y ahí empieza la historia. Y a través de Ángel Luis, a través del Soldato, y hemos atraído pues talento como María José Montiel, Ramón Tebar, Jarabe de Palo. Hemos dado conciertos por Barcelona, Valencia, hemos dado conciertos en Washington, en Raleigh, en Florida, en Moscú. Tuvimos una obra de García Abril dedicada a los niños, que es Las Alegrías, dedicada a los niños con los 2 mejores coros infantiles de Rusia. Entonces hemos abierto una historia con artistas de primer nivel y por eso llamamos la gira y Soldato en Friends, porque vamos haciendo una gira que va tenida en el tiempo y esta es una de las paradas de la gira.
y iremos a Sevilla dentro de 20 días. Y tenemos más planes. Ahora vamos a descansar 3 o 4 meses, porque llevamos muchos conciertos en los últimos 6 meses, pero luego volveremos a la carga con otros conciertos, siempre con artistas de primer nivel y siempre con el mensaje de la Fundación de desarrollo de terapias de cura para enfermedades ultra raras, y luego también con una calidad en los artistas de primer orden. Es decir, nosotros no vamos a bajar ese nivel y siempre contamos con artistas de primer nivel con su generosidad, que además entienden lo que hacemos en la Fundación y comprometen su tiempo y su talento para nosotros. Bueno, ahora entendéis mejor todo el apoyo que les estamos ofreciendo y la buena causa, ¿no? Bueno, pues invitaros a todos al concierto benéfico del lunes 28 de enero, en el Vitoria Eugenia, aquí en San Sebastián, y que sea un éxito. Javier, eskerrik asko. Eskerrik asko.